Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la agenda informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy viernes con un tema apasionante. En realidad son tres grandes temas de alto impacto en la sociedad moderna: la historia, la cultura y la comunicación. ¿Cuál es el efecto multiplicador del conocimiento de nuestras tradiciones culturales y cómo comunicamos los valores, los principios? Es un asunto que debe ocupar la reflexión y la actividad de los líderes en todo orden, sobre todo en el terreno local. No se justifica que una ciudad como Barranquilla, una metrópoli con una amplísima historia y gran tradición cultural, no cuente hoy con un teatro de primer nivel, un teatro que marcó precedente en la historia de nuestro país. El Teatro Amira de la Rosa se encuentra en un proyecto de recuperación, restauración, pero no pasa del proyecto, de la iniciativa, de la idea. Necesitamos los barranquilleros retomar la importancia del teatro. Y para analizar cómo la historia, la cultura y la comunicación han tenido un impacto positivo en la sociedad moderna, tenemos hoy un panel de lujo. Invitados internacionales, nacionales y locales para considerar estos temas y generar una nueva óptica que amplifique en la retina la mejor visión de nuestra sociedad contemporánea. Desde la ciudad de Miami nos visita Adrián Pontes. Adrián Pontes es comunicador social, director de la emisora Oasis, una emisora de alto impacto en el sur de la Florida y con una amplísima trayectoria en la radio y los medios de comunicación para hablarnos de los desafíos que tienen los medios en la actualidad. Adrián Pontes, bienvenido a Barranquilla y muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV. Muchísimas gracias, doctor Julio. Un placer, sinceramente, estar aquí, compartir unos minutos de una charla más que interesante, necesaria, diría yo, con todo lo que se ha planteado recién, estos temas que tenemos que abordarlos y que son muy importantes al momento de hablar de comunicar, que es un poquitito el área que a mí me toca. Así que un placer, sinceramente, estar aquí en esta noche. Gracias. El placer es nuestro de tenerte en la hermosa ciudad de Barranquilla. Argentino de corazón, con una amplia trayectoria en los Estados Unidos. Y digo de corazón porque ya ustedes saben la pasión que tienen los argentinos, especialmente ahora que no creen en nadie porque son los campeones del fútbol mundial. Y en ese sentido, un aplauso para los argentinos. Yo también soy argentino de corazón y pro Messi en todo sentido. Se siente que hoy es viernes. Y viernes cultural. Viernes de la Cueva. Se encuentra Viernes de la Cueva, dice nuestro invitado especial de la ciudad de Barranquilla, orgullo e ícono, el doctor en historia, arquitecto, vicerrector de infraestructura de la Universidad Simón Bolívar, el doctor Ignacio Consuegra Bolívar. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Ignacio. Bueno, muchas gracias a ti. De verdad, debo confesar que estoy conmovido con la introducción que le hiciste al programa. Queda uno como picado para ver que esto tiene que quedar muy bien y sobre todo acompañado de gente como el amigo que viene desde Argentina,
que más que argentino yo veo que debes decir apellido Ponte serio, pues parece barranquillero. Lo vamos a intentar, doctor. Desde que llegamos, parece de aquí de Barranquilla. O sea, es que Barranquilla es una ciudad de gente chévere, de gente que siempre está con buen ánimo, y parece de aquí de Barranquilla. Doctor, intentemos no arruinar este programa que es muy serio. Y se encuentra también, muchas gracias, doctor Ignacio Consuegra, por ese picante que siempre le pone. Se juntó un barranquillero y un argentino. Yo recuerdo el Junior de la Bruja Verón. Ese Junior en el que un pincharrata llegó aquí y jugaba y dirigía. Después vamos a hablar de eso, porque hoy el tema que nos ocupa es la historia, la cultura y la comunicación en la sociedad moderna. Se encuentra con nosotros una personalidad muy importante de la música contemporánea en nuestra ciudad. Eduardo Escolar es tenor, participante y finalista de A Otro Nivel, con una calidad vocal que enorgullece a los barranquilleros, y vamos a hablar del impacto que tiene la cultura y específicamente la música en nuestro contexto nacional e internacional. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Eduardo Escolar, en el Termómetro por CTV Barranquilla. Julio, muchas gracias a ti. Un saludo muy especial a Adrián, por supuesto a Nacho, quien hoy nos acompañan. Y sí, es muy importante escuché en una entrevista una vez de un historiador que decía: las preguntas sobre historia de la música en las ciudades o sobre cultura hay que hacérselos a los agentes culturales para saber cómo es la vivencia de ellos en su ciudad, por qué toman algunas decisiones. Y qué bueno que existe este espacio en el Termómetro donde podamos hablar de ello, y un tema tan importante como lo es nuestra casa, la casa de la gente que hace cultura, el Amira La Rosa. Atentos, porque tenemos un historiador, un músico, un periodista y un abogado. Esto no es un concierto para delinquir. Este es un concierto para crear cultura en nuestro contexto. Y el tenor no se va a ir sin cantar. Así que los invito a que estemos atentos a lo que vamos a hablar en este termómetro especial de hoy. Empecemos con la historia. La historia que dicen algunos que el pueblo que no la conoce solamente recurre en una repetición de sus acontecimientos. Repetir acontecimientos de por sí no es algo malo, sobre todo si lo que se repite es lo bueno. Pero si lo que se evoca para ser replicado son las malas prácticas, definitivamente la historia entonces se desvirtúa como el soporte del presente y la inspiración necesaria para construir un futuro mejor. Y digo esto porque duele saber que en nuestro currículum escolar, sobre todo en el bachillerato, se eliminó la historia. Hoy nuestros jóvenes están más pendientes de otros temas que de conocer más que el pasado los efectos que tienen en el presente los sucesos de la tradición y de la cultura a la cual pertenecemos. Pero para hablar de este tema, principalmente, doctor Ignacio Consuegra Bolívar, hablemos del teatro. Un tema que nos conmueve a los dos, hemos hablado detrás de cámara. ¿Qué podemos hacer para que ese teatro, Amira de la Rosa, vuelva a recuperar la historia y proyecte un mejor presente en la ciudad? Bueno, tengo entendido que el Teatro Municipal cumple ya como 7 años, de 5 a 7 años de estar cerrado, y lamentablemente esto pues es nefasto para la ciudad, sobre todo porque, así como lo decías tú al comienzo, es una ciudad que vio entrar la modernidad al país por aquí, por algunos efectos, después de la etapa colonial, cuando Cartagena y Santa Marta fueron protagonistas, pues llega la etapa de la República y Barranquilla, al estar al lado del río Magdalena, toma el liderazgo del país, así como Buenos Aires o Maracaibo en Venezuela. Son las ciudades que yo he llamado puertas, o sea, por aquí entró todo, por aquí vimos pasar el primer teatro, la televisión, el cine, el primer carro. Entonces por aquí entró la modernidad, pero también la cultura,
porque Barranquilla, pues a comienzos del siglo XX se daba el lujo de tener el Teatro Cisneros, que le cabían 4.800 personas en el centro. Ahí pasaba García Márquez metido y mi padre y todo. Y anteriormente, desde el siglo XIX, tuvo el Teatro Emiliani, que le cabían 1.300 personas, ese quedaba en el centro. También estuvo el Teatro Apolo, que después fue el Metro, y pues muchos otros teatros. Creo que tuvimos como 8 teatros en esa época, pues por como lo dices tú, hoy es paradójico que Barranquilla no pueda contar con un teatro, y sobre todo teniendo talentos como Eduardo Escolar y como tantos espectáculos que se marginan de venir a Barranquilla sencillamente porque no tienen el escenario. Llegan a Medellín, llegan a Bogotá, vienen grupos de Europa, pero pues como no hay teatro no pueden venir a presentarse aquí. Y como lo ha dicho también Eduardo fuera de cámaras, pues es que un teatro no es nada más, por ejemplo, las sillas y el escenario. Un teatro tiene que tener un foso, unas condiciones especiales, una tramoya, que ya el Teatro Municipal creo que era de las mejores tramoyas, con el mural que se sube de Alejandro Obregón, con ese. Ahí había 2 pianos de cola, esta marca, Steve Anson. Ahora hay que ver, no sé si se los han llevado para otras partes o los devolvieron, pero yo creo que estamos ya en mora de que ese proyecto arranque para los barranquilleros. Estamos en mora. Y la morosidad es un déficit y un incumplimiento notorio y notable que provoca y produce un daño irreparable en la conciencia colectiva. Una ciudad que no tenga una orquesta filarmónica que presentar. Una ciudad que no tenga una escuela de teatro para mostrar a nivel mundial. Recordemos que esta no es solamente la puerta de oro de Colombia. Hoy el ícono es la ventana al mundo. Barranquilla es una ciudad global. Y no estamos haciendo una crítica aquí pesimista ni dramática. Estamos haciendo un llamado a nuestras autoridades a rescatar la cultura más allá del carnaval, a propósito de que estamos en el Carnaval de las Artes. Ese Carnaval de las Artes que grandes grupos en la ciudad están trabajando con las uñas y que hacen una obra excepcional, pero todavía se puede hacer mucho más, sobre todo también sin responsabilizar exclusivamente al Estado, a las empresas, a las instituciones que hacen vida en la ciudad, con un nuevo enfoque de la responsabilidad social. Pero esa historia está asociada a la cultura. Y Barranquilla es una ciudad que es patrimonio mundial de la humanidad por su carnaval, por su cultura, por sus tradiciones, por sus valores. Sobre la cultura tenemos a un tenor. ¿Qué impacto tiene la música a nivel cultural desde esa funcionalidad que tiene la formación musical pura? Le preguntamos hoy a nuestro tenor Eduardo Escolar. Infiere mucho, Julio. Cuando de humanidades se trata, también se habla mucho de cultura, de música, de artes en muchos aspectos. Y algo muy importante que mencionaste es el daño que existe por no tener una orquesta sinfónica, por no tener una escuela de teatro, por no tener una compañía de ópera que tienen las ciudades. Pero hay un daño creo que más grave, y es el que le ocurrió a Barranquilla. Y es que Barranquilla tuvo orquesta sinfónica, tuvo compañía de teatro, tuvo compañía de ópera, pero desafortunadamente por ciertas circunstancias de la vida se fueron hacia el ocaso. Y es duro. Te lo digo como barranquillero, es duro cuando uno estando por fuera le preguntan qué haces en tu ciudad, en qué momento tú te presentas en tu ciudad o en qué momento, en qué sitio te presentas en la ciudad. Peor aún cuando personalidades de la música clásica como los maestros Blanca Uribe, Cecilia Espinosa, Alberto Correa te dicen: cuéntame de la Mira Rosa en Barranquilla o el Teatro Municipal en Barranquilla donde una vez me presenté o alguna vez me presenté, ¿en qué condiciones está? Porque definitivamente no me volvieron a invitar a Barranquilla a hacer un concierto, o sea, no me volvieron otra vez a llevar. Así es. Y más aún, como espectador, también te puedo decir otra cosa importante. Es difícil saber que no existen espacios donde uno pueda ir
y degustar aquello que tanto le fascina. Entonces, a uno le toca tomar vuelo hacia Bogotá, tomar vuelo hacia Medellín, tomar vuelo hacia otras ciudades en otros países para poder precisamente absorber cultura, absorber música y demás cosas. Es difícil, es una situación muy difícil porque, como te mencionaba al inicio, para nosotros los que somos artistas, nuestra casa es el lugar donde se hace la función, donde se hace la obra. Y si no la tenemos, estamos sin techo, estamos como huérfanos en el espacio, sin saber dónde ir. Parecemos como disvariantes de un lado para otro, hacia dónde dirigirnos. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿por qué los cantantes, hablando ya de cantantes de ópera, por qué los cantantes norteamericanos no se van de Norteamérica? ¿Por qué los cantantes europeos no se van de Europa? Es porque precisamente tienen sitios donde primero aprender y segundo, donde poder potencializar y mostrar lo aprendido. Creo que eso es un daño muy, muy fuerte que a los artífices musicales y artísticos se nos da. Hay un daño que yo, haciendo memoria, cuando hablaba el doctor Ignacio, ahora tú, Eduardo, hacía memoria de cuando mi mamá llevaba a mi hijo, a mi primer hijo chiquitito de 5, 6, 7 años al teatro a ver obras infantiles, ¿no? Y el poder elegir, tener una ciudad donde uno puede decir, bueno, tengo diferentes obras a donde llevar a mi hijo, a mi nieto, sí, en estas malas administraciones de gobierno y financieras que nosotros somos lo que las permitimos. O sea, el pueblo lo permite, porque esto tendríamos que nosotros salir a exigir, claro, esto es primera necesidad. Y les voy a decir por qué. Porque estamos haciendo un daño inmenso no solamente a personas talentosas como usted, sino a dónde llevar a nuestros hijos. Hay generaciones que no están yendo a ver una obra de teatro. Mi hijo hoy en día está haciendo sus primeros pasitos en Hollywood. ¿Y saben de dónde viene? De aquella vez que la abuela lo llevó a ver la obra de teatro. De ahí viene la vocación. De ahí nace una chispa que a muchos nos ha pasado en nuestras carreras, y gracias a Dios al que le pasó. Entonces, el daño que se le hace a generaciones cuando no tienen un lugar donde, por ejemplo, ir a ver una obra de teatro es inmensa, doctor Julio, inmensa. Un daño inestimable, invaluable, como muy bien nos lo está diciendo Adrián Pontes, nuestro tenor Eduardo Escolar y nuestro arquitecto y doctor en historia, el doctor Ignacio Consuegra Bolívar. Adrián Pontes, hablemos de la importancia que tienen los medios de comunicación en la sociedad moderna. Sobre todo porque más allá de ser una ventana para informar, educar y entretener, como dice la teoría clásica de la comunicación, los medios tienen grandes retos. ¿Cuáles son, desde un hombre de radio que, además de dirigir una de las emisoras emergentes más importantes del sur de los Estados Unidos, ha dirigido otras emisoras durante más de 20 años en la radio, cuál es el impacto y la importancia que tiene la comunicación y los medios en la cultura, la historia y la sociedad moderna? Doctor Julio, creo que el desafío más grande es el desafío que tenemos todos en realidad. Ahora hablo como medio de comunicación, pero este desafío lo tenemos todos, el de no mirar para el otro lado. Yo como medio de comunicación puedo simplemente dedicarme a entretener. Hace falta, y medios que lo hacen y lo hacen muy bien, es su tarea, pero como medio de comunicación, si yo miro lo que está sucediendo hoy a nuestro alrededor, y cuando lo veo, miro hacia otro lado porque no me quiero involucrar, creo que ahí es donde estamos perdiendo la noción de defender valores, principios, necesidades como esto que se está hablando de cultura, de buena música, de buen teatro. Creo que no podemos callarnos hoy los medios de comunicación a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así que creo que esa es nuestra primera responsabilidad, doctor Julio, el no mirar hacia otro lado, mirar bien de frente las cosas y actuar sobre temas como lo hemos hecho allí en la radio,
la guerra en Ucrania y no solamente leer un periódico y decirlo al aire de la radio utilizando un micrófono, sino mandar a un corresponsal como hicimos nosotros a Ucrania. ¿Y a qué? ¿Mandarlo a qué? Mandarlo solamente a reportar lo que está pasando, que es fundamental. Reportar desde el lugar de los hechos es el gran desafío de todos los medios de comunicación. Pero no solamente eso, sino también ayudar, involucrarse a, por ejemplo, llevar chalecos antibalas como hicimos nosotros en Ucrania, o ir a la frontera sur y ver lo que realmente le está pasando a miles y miles de migrantes que están esperando una oportunidad para cruzar legalmente a los Estados Unidos. Entonces, yo puedo solo mirar, leer una noticia y dejarlo pasar, o realmente mirarlo de frente y no leer la historia, sino tratar de ayudar a escribir la historia y sobre todo a escribir soluciones. Conocer la situación, conocer la gente, reportar, contar la verdad de lo que se está viviendo. Lamentablemente hoy hay muchísima forma de comunicar, hay mucho flujo de comunicación, pero hay muy poquita verdad en esa comunicación. Y entonces eso es un desafío inmenso, creo yo, de todos los medios, no solamente mío. Un desafío importante de todos los medios. Y hablemos ahora de una de las nociones más polémicas en la historia de los conceptos. La historia de los conceptos es un paradigma que intenta explicar cómo se da la ruptura y la continuidad de una idea. Por ejemplo, cómo se modifican las concepciones, las comprensiones que tenemos. Hoy no se piensa igual de un teléfono celular a cómo se pensaba en los años 80 cuando empezaba la tecnología móvil. Hoy, con la masificación, por ejemplo, de los teléfonos, es difícil que una persona hoy no disponga de un dispositivo de telefonía móvil. En los años 80 y 90 era una cosa extraordinaria, excepcional. Y la historia de los conceptos lo que hace específicamente es ver cómo se da esa continuidad y esa ruptura en las ideas que tenemos y en la concepción sobre la identidad, la naturaleza y el sentido de las cosas. Cuando hablamos de sociedad moderna, nos referimos a la sociedad de nuestro tiempo. Y ese concepto, ojo con esto, ese concepto polémico es la cultura. Un pueblo sin cultura no existe. Todo pueblo tiene una forma cultural y una expresión del arte. Los grandes cambios y las transformaciones esenciales a lo largo de la historia de la humanidad han iniciado desde y para la cultura. A propósito de que estamos en una sociedad que tiene un vértigo de cambio y una dinámica acelerada por transformarlo todo, ¿y dónde está la transformación cultural? Lo único que vamos a hacer es un nominalismo. Por cambiarle el nombre a Juanita, no se cambia la naturaleza de Juanita. Por cambiarle el nombre al estadio, el equipo de fútbol no juega mejor. Los cambios tienen que ser estructurales. Y dicho esto, entonces la pregunta viene para nuestro tenor. Principalmente porque el concepto cultural en la juventud está asociado a algo histórico, como un artista, un hombre talentoso como usted, una persona con un talento excepcional impacta en su generación para generar una nueva conciencia cultural y artística. Primero, Julio, es importante mencionar de que en Colombia, hablemos general ya en Colombia y no tanto en el Caribe colombiano, hay una muy mala percepción por los gustos musicales de los jóvenes. Mira, yo que vivo muy de cerca lo que es el hacer cultural de un pueblo como el antioqueño, desde hace algunos años, he evidenciado que al teatro no va la gente mayor, la gente de un estrato social como vulgarmente se tiene pensado desde hace muchos años, ¿cierto? Es importante mencionar de que actualmente existen universidades en Colombia y en el mundo donde las facultades de música, los cupos están llenos y tú vas a ciertos
conservatorios y no hay espacio para que entren, y además el proceso para ingresar es bastante complejo claro, en muchos sitios en el mundo. Entonces es importante también de que los que observan desde la barrera el asunto dimensionen de que esto a la final no es para cierto tipo de gente, la cultura no es para cierto tipo de gente, ¿no? Además un número muy reducido de personas, no. Ahora, yo sí puedo decir que conté con la fortuna de tener un muy buen profesor de artes en la familia y en mi casa, que es lo que me lleva a mí a poder apreciar esto y tomarlo como un estilo de vida. Que eso es algo muy importante. Ya lo decías, Adrián, que gracias a la abuela de tu hijo ahora está teniendo los primeros pasos en Hollywood. Claro. Yo puedo decir que gracias a mi tío, quien me encerraba en el estudio de su casa con libros, con long plays, con CDs, a escuchar música clásica, a hablar sobre cultura, a hablar sobre museos, fue el que me permitió a mí tomarlo como un estilo de vida, como dije ahorita, y echarlo para adelante. Ahora, mucha gente me pregunta, tú eres una persona joven, lo que tú dices ahora, ¿qué impacto le das también a los jóvenes? O sea, ¿qué impacto tienes tú en los jóvenes para que ellos puedan seguir también el proceso y el camino? Es mostrarles de que a esto no hay que tenerle miedo. Porque es que ese es el principal problema. Que el miedo que existe porque tú demuestras que tu gusto musical es diferente al de tus demás compañeros, porque tu gusto cultural es diferente al de los demás compañeros. Mira, Julio, Adrián y Nacho, yo me acordaba cuando estaba en el colegio que hacían exposiciones libres. Yo llegaba con estos manes que tenían peluca en la cabeza, llamados Mozart, Bach, Beethoven, sin ningún problema, sin ningún inconveniente, mientras tenía otros compañeros que hablaban, no sé, de Daddy Yankee y de su combo. No tenía problema. Ahora el problema es que existe un miedo por uno mostrar lo que considera uno que antiguamente estaba bien y que ahora no está bien. Eso es un problema muy gigante. Entonces, es mostrarle a la gente, hombre, de que si uno pudo, también puede. Yo le digo a mucha gente, a muchos niños, en muchas fundaciones donde me invitan a poder conversarles sobre música, que son de pueblos marginales, que han sufrido del conflicto, por el conflicto del país. Chicos, todo empieza por un granito que se siembra y que emerge. Y ese primer granito se llama música, o se llama cultura, o se llama teatro, como quieran dimensionarlo. Ahora, cojan mi nombre, mírenme a mí, si quieren cogerme como un ejemplo bueno o malo, como quieran, tómenme, pero lo importante es que si eso les sirve a ustedes para poder echar para adelante y darse cuenta, como muchos dicen en el interior, que un costeño corroncho pudo cantar ópera y estar haciendo algo por la ópera, tómenlo, que no hay ningún problema con eso. Pero miren el estigma con el que nos tienen, porque más de una entrevista en el interior del país me han preguntado, ¿y cómo un barranquillero se inmiscuyó en el mundo de la ópera y del canto clásico? Eso es bastante extraño. Entonces es eso, es generar un impacto positivo y el brindarle a los jóvenes y a las nuevas y futuras generaciones espacios donde puedan apreciar la belleza de todos estos artes. Espacios en los que se pueda apreciar la belleza. Pero hay una frase que acaba de decir nuestro tenor Eduardo Escolar que causó eco, y es: ¿cómo un barranquillero puede inmiscuirse en la ópera y en la cultura? Cuando uno sale de Barranquilla a cualquier región del país, automáticamente el barranquillero cae bien, y las generaciones de los años 40, 50 y 60 se acuerdan de una canción de Nelson Pinedo: yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Veníamos hablando de Nelson Pinedo, Veníamos hablando en el carro porque yo soy y sostengo que Nelson Pinedo aquí no ha sido homenajeado, o sea, no se le ha dado la cuota de gratitud con Barranquilla, además que era rebolero y él siempre en sus canciones recordaba a Rebolo, que estaba orgulloso de eso. En una época difícil, pues estaba la Sonora Matancera en todo su plus, cantando con Bienvenido Granda, con El Bigote que Canta, todos esos tipos
¿cómo se llama el otro? Santos, ¿cierto? Un Daniel Santos. Santos. O sea, era una pleyade La de misma cantantes. Celia Cruz también cantaba con la Claro, Sonora con Matancera. y se mete también ahí barranquillero y ¡pum! E interpreta esa canción con la Sonora Matancera. Claro. Inclusive. Así es. Me voy para La Habana y no vuelvo más también. O sea, que el amor de Carmela lo va a matar. lo va a matar. Y yo diría que en Rebolo, yo que soy tan, como me dicen hasta en la familia, soy un soñador, bueno, pero de alguna parte tiene que salir la plata. Pero en Rebolo debía haber una estatua de Nelson Pinedo, ¿cierto? Ahí debía haber una estatua, porque a nosotros Rebolo lo tenemos así como una cosa de menos madre, o sea, pero hay que poner allí a Nelson Pinedo a la entrada del barrio Rebolo, porque sin duda fue un cantante fuera de serie. Un cantante fuera de serie. Y aquí viene la pregunta, doctor Ignacio Consuegra. ¿Cómo hacemos en la ciudad para despertar esa conciencia histórica, para el rescate de la memoria y sobre todo la valoración de nuestra identidad, de que yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero, nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto? ¿Cómo recuperamos esa verdadera identidad del barranquillero apegado al arte y al valor, sobre todo de la solidaridad, del compañerismo, de la bacanería, que es una expresión que se ha subestimado, pero que es muy nuestra? Bueno, yo he cambiado. Yo antes era una persona muy pesimista, ahora soy una persona optimista. Uno tiene que cambiar, se vuelve dócil. Veo que las cosas están mejorando. Yo hace 4 días estaba allí en la Casa de la Cultura de la Universidad en La Perla, donde rescatamos un piano, ¿recuerdas? Lo recogimos de un arroyo y lo hemos arreglado y le hemos puesto ahora Moisés salvado de las aguas, ¿cierto? ¿Verdad? Unas imágenes desastrosas que de verlo cómo iba por el arroyo y se lo compramos un carretillero en 50,000 pesos. Lo hemos arreglado con Rafita, con esto ahí dentro del padre de Estados Unidos, nos mandaron cosas. Ya el piano suena y el piano, además de que suena, ahora no cuesta 50,000 pesos, ahora cuesta un poco de plata, ¿cierto? Porque un piano de cola y todo esto. Así como 3 días yo estaba por ahí ya un poco desocupado y le hice tan. Entonces venía bajando una alumna de Derecho, precisamente, no sé si te mandé el video. Sí. Una muchacha así que estudia ella también es de Derecho, entonces viene bajando y llega al piano y yo quedo sorprendido. Y yo le digo, ¿tú cantas? Y dice, no, yo no canto, pero me muero por la música clásica. Y yo, ¿cómo va a ser? O sea, normalmente la gente que estudia en la Universidad Simón Bolívar viene de Murillo para abajo. De acá hay 2 estudiantes para acá, pero todo el mundo viene caminando de allá. Es la universidad que tiene, digamos que los estudiantes más modestos, por decir de alguna manera. Y pues yo cogí mi celular y la grabé y se lo mandé a Eduardo. Mira qué fenómeno. Y yo le digo, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué te gusta la música clásica? Dice, no, porque es que, no sé, me eleva. Y es una música del amor, ¿no? La música de hoy se ha convertido muy violenta, vulgar. Ella hace su análisis. Yo le bajé y le dije, no, pero tampoco, no, es que quiero oír a Eduardo Escolar. Pues Eduardo Escolar vino de Medellín y vamos a tenerlo en estos días porque ya se gradúa. Ahora también aprovecho para decir que se gradúa de abogado y quiere ofrecer un concierto en la universidad por ese motivo. Pero de ahí también surgió con un grupo de amigos que tenemos allá, jóvenes, que les gusta la música clásica, que podríamos irnos un día a la puerta del teatro Amira de la Rosa y hacer ahí un concierto, porque yo estoy de acuerdo con Adrián, ahorita cuando hablábamos de Miami, pues Miami puede tener mucho teatro, quiere decir edificios, pero los edificios no tienen alma ni tienen espíritu. El contenido es exacto, es el ser humano el que hace eso. Entonces, uno no puede tener la excusa, no, que como no hay teatro, entonces no hago esto, ¿cierto? Eso es como decir uno, bueno, como no tengo carro no puedo caminar, ¿cierto? Uno tiene que buscar la manera. Y ahorita que tú hacías alusión a eso, perdonen porque he aprendido mucho de ustedes. Por ejemplo, ahorita Adrián hablaba de la oportunidad. Entonces, uno se pone a pensar, el ministro de Cultura hoy es pianista,
se llama Jorge Ignacio Jorge Ferro. Ignacio Zorro. Y me tocó el otro día al lado mío y entonces él me hacía unas reflexiones porque yo siempre he pensado que en cualquier matorral salta un conejo, eso no importa, pero hay que darle la oportunidad y si no la tiene, se perdió esa oportunidad, como ha dicho Eduardo. Pero yo veo que la juventud quiere hoy participar y entrar a tener oportunidades. En estos días están pasando un video de una pianista china, creo que se llama Yu Hawan. Yu Hawan, hay que verla, ¿cierto? Una mujer que hoy debe tener como 30 años, creo, no sé, 28, algo así, joven. Y ella cuenta allí que ella iba siempre a acompañar a su mamá a un salón de belleza y al lado quedaba un almacén de música y veía a un señor que se ponía a tocar piano. Siempre hay una circunstancia de la vida que te marca. De hecho, pero tenemos una especie de historia parecida a la de Yu Hawan en Colombia, Teresita. Sí, la maestra Teresita. La maestra. Que sus padres eran los vigilantes de la Escuela de Bellas Artes de Medellín, mira eso. y ella se colaba a los cubículos del piano a tocar, hasta que un día la vio un profesor y le dijo, oye, esta chica tiene como talento, vamos a empezar a darle clases. Y vieras tú lo que ha hecho Teresita en el mundo musical en Colombia. Aprovecho para decirle algo. Ya Eduardo está comprometido a traer a Teresita Gómez y a Blanca Uribe, que son las mejores pianistas. Cada una de las dos tienen más de 80 años. Y tocan bellísimo a 4 manos en un piano. Pero hay que decirle a Eduardo, porque he leído más de eso, Teresita Gómez no era la hija de los celadores de Bellas Artes. Bueno, la hija adoptiva. Una hija adoptiva porque al parecer Sí. la dejaron por ahí, ellos lo cogieron y no podía tocar los pianos porque era negra, ¿cierto? Además. Y sus padres, los celadores blancos, estaba prohibido tocar Mozart, ¿cierto? No podía tocar Mozart porque era negra y no podía tocar con las niñas de la aristocracia que llegaban allí a recibir, sino escondido. Y de pronto una profesora lo oyó y ella pensó que lo iba a regañar. Le dijo, no, yo te quiero enseñar, pero te voy a enseñar a escondida. Hoy es la mejor pianista que tiene Colombia. Y tocó ahora cuando se posesionó el presidente en el acto de inauguración, la señora. Pero además de eso, pues, yo siempre creo que como dijo Adrián, es un problema de oportunidades. Decía el ministro, oiga, ministro, yo creo que en cada municipio, en cualquier ciudad, pero imagínate, en Barranquilla no hay un piano en el teatro. Debía haber un piano, porque tiene que haber un muchacho que tenga talento. Lo que pasa es que él nunca va a tener contacto con un piano, porque no hay un piano en todas partes. Si no lo hay en Barranquilla, lo hay en las casas particulares, pero no hay un sitio que uno va a coger un tren en Ámsterdam, en no sé qué, y en la estación hay pianos, ¿cierto? Sí. De pronto el niñito se pone a tocar, nosotros no lo tenemos ni en el teatro, menos lo vamos a tener en una estación de ferrocarril. Transmetro. Primero no tenemos ferrocarril, ¿cierto? Pero podría estar. Pusieron uno en Medellín. El aeropuerto, pero mira que la gente en el no lo aeropuerto tocaba. de Medellín Ni nada, y lo todo, quitaron. para que todo el mundo Qué lo pena, tocara. qué Y pena. Entonces, Siempre, algo y que termino con eso. Sí. Hay una película que quiero que vean, que precisamente eso, de un muchacho que toca y lo oye un profesor, bellísima, hay que verla. El prodigio. El Prodigio se llama, una película bellísima, que es un muchacho ladrón, pero que hay un piano y lo escucha el director. Entonces, siempre hay que tener una oportunidad, que son testimonios. ¿Saben y qué? lo que Es ajá. interesante que de esta conversación que estamos aquí platicando los cuatro, y seguramente la gente está pensando mucho en casa, sobresalen historias de gente que se salió del molde. Sí, sí, sí. Ajá. Pero qué pena que nosotros seguimos haciendo el mismo molde. Ajá, exacto. Nosotros, la sociedad y la educación, que es uno de los temas, Julio, Ajá. sigue haciendo el mismo molde. Ajá. Hace poquito veía un video donde una especie de abogado estaba tratando de defender a un muchacho que tenía un talento especial, pero la escuela lo quería seguir encajando en el mismo molde. Ajá. Entonces este profesor le decía a todos, con una presentación mostraba un teléfono de los antiguos, de esos que se descolgaba y uno se ponía en la oreja y hablaba, y decía, este es el teléfono de hace 100 años atrás, y daba vuelta
la carátula y decía, este es un teléfono de hoy en día, un celular. Mostraba la siguiente carátula y decía, este es el auto de hace 100 años atrás, y mostraba un Forte, un auto viejo. Daba vuelta y mostraba un Tesla, este es el auto del día de hoy. Y dice, esta es la educación de hace 100 años atrás, y da vuelta a la carilla y muestra a los alumnos sentados, acomodados en su pupitre y el profesor delante. Y da vuelta a la carilla y dice, y esta es la educación de hoy en día, exactamente la misma imagen sin ninguna diferencia prácticamente. Entonces, usted es profesor, aquí hay profesores, yo creo que tenemos que avanzar hacia la educación diferente, a buscar los talentos, desesperarnos por buscar los talentos. La única manera de hacer una sociedad mejor es que cada uno viva por sus talentos, no por el trabajo que le da de comer o por la necesidad que tiene de trabajar. Trabajar de lo que ama. Y una vez que uno descubre ese propósito en la vida, claro, pasión o vocación, que me encanta más la palabra. Claro, por ahí dice un dicho que el que descubre su vocación nunca más vuelve a trabajar. Eso es así. Esa sería la educación perfecta. Bueno, yo ¿no? para terminar, porque me desvié también, quería decir que esta china que está ahora de moda, joven, se presenta con un vestido muy ligero. Los jóvenes son así oyendo música clásica y toca el piano y ha cogido todos estos autores de Beethoven y los coge y los ha, como dice uno, Potencializado de alguna manera. potencializado, pero los ha también, como dice, acomodado a una nueva época, reencauchado, digamos así, ha reencauchado, y los jóvenes están, ella comienza por ejemplo con Mozart, tacaracatán, y ya le inventa algo y los jóvenes pagan para ir a verla, hoy cobra por minuto. Y otra cosa de lo que decía Adrián sobre las oportunidades, uno tiene que ser terco también, echar para adelante a pesar de las cosas, porque los grandes genios han sido rechazados de la escuela. Obregón de Nueva York lo devolvieron porque no tenía talento para la pintura, y muchas personalidades. Si recordamos a Thomas Edison, lo devolvieron de la escuela, el que inventa el bombillo. Y le dan una carta a la mamá, porque él estaba todavía chiquitico, y le dice, ¿qué dice mamá? Y él le dice, no, aquí dice que en el colegio no te quieren, están diciendo que más bien era bruto, que mejor te quedes aquí, pero yo te voy a enseñar a ti. Y termina siendo un gran inventor, que sí que hay que también a veces contradecir la academia. Y esta chinita también le dijeron en la primera academia que tenía las manos muy chiquitas, no sé si viste eso, que tenía las manos muy chiquitas y que era muy frágil. Y hoy es la pianista más rápida del oeste, bueno, ¿cierto? Dicen los críticos que quisiera que Beethoven y Mozart se levante para verla tocar a ella, ¿cierto? Bueno, a Shakira la rechazaron de un coro en Barranquilla, ¿no? También, y ahora o sea, es un común denominador. La perseverancia hay que hacerlo. Por eso ha dicho Adrián Pontes, Ignacio Consuegra y Eduardo Escolar, entre muchas frases que nos invitan a la reflexión, hay que tomar partido. Y tomar partido no es involucrarse en política. Tomar partido es alzar la bandera de una causa. Y hoy la causa que nos convoca en el termómetro es nuestra historia, nuestra cultura y el impacto de los medios de comunicación en la sociedad moderna. Sube la temperatura en el termómetro, así como está subiendo la temperatura en Barranquilla. Ya la brisa empieza a bajar y ahora vamos a subir el tono y vamos a pedirle a nuestro tenor en el set que nos regale una muestra de ese talento barranquillero que está impactando a Colombia y al mundo. Con ustedes, Eduardo Escolar. Lo que quiera compartir con la teleaudiencia. Y esto no estaba en el guión, en el libreto. Es una sorpresa para todos. Bueno, lo que él quiera, pero yo diría que para complacer el amigo, ponte serio. Y aquí en Barranquilla lo vamos a conocer como Ponte Serio. Pues, lo he visto bastante alegre, pero hay una canción bellísima argentina que es Alfonsina, ¿cierto? Claro que sí. Yo la vi. ¿Tú qué dices? Pues lo que tú creas que pueda. Pero sí, también puede, porque pero no. Adelante. Y ahí no puedes buscar. Pero qué honor, no.
Bueno, sí, Alfonsina creo que la mujer que más la interpretó, que la sacó al ruedo, por así decirlo, fue Mercedes Sosa, ¿no? Mercedes Sosa. Y es la historia, y es una historia de la vida real, porque tengo entendido que era una poeta muy conocida en Argentina que, no sé, me imagino que fue por un problema de amor, decidió adentrarse al mar y ahogarse, en realidad. Fíjate, Entonces, qué interesante. no, es muy interesante esa estos historia. programas a aprender. Sí, sí, sí. Lo que me gusta el termómetro a mí, pues. Entonces, para hacerlo así un poco a capela, porque como dice Julio, no estaba en el guión. No, porque va a ser difícil que se escuche así como todo. Pero dice a capela nuestro tenor en este momento. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llevando y te vas hacia allá como un sueño. Dormida Alfonsina, vestida de mar. ¡Qué bárbaro! Y esto ¡Impresionante! es para que el argentino no diga que en Barranquilla lo tratan mal. Nadie me ha tratado como Barranquilla, lo tengo que decir ya con esto. ¿Cómo irme? ¿Cómo irme? Me van a tener que echar. Y miren, se siente una energía hoy en el termómetro porque estos temas tocan la fibra emocional, espiritual y física del ser. El ser humano, dicen todas las cosmovisiones, en la historia del pensamiento está integrado por una trilogía de elementos: cuerpo, alma y espíritu. Cultivar el espíritu es potenciar nuestra capacidad, desarrollar nuestras habilidades, y hoy, con un historiador, un tenor y un comunicador, sube la temperatura en Barranquilla. Voy a hacer una pregunta común para los tres. Una pregunta sencilla y simple. ¿Cómo está la sociedad de hoy? Y empecemos con nuestro invitado internacional. ¿Cómo ve Adrián Pontes a la sociedad global en nuestros días? Desafío y pregunta inmensa, sinceramente, pero yo prefiero mirarla con esperanza. Sinceramente prefiero mirarla con esperanza. Así como están estas historias que creo yo hemos contado hoy, es lo que siempre surge, quizás en medio de muchas cosas que están pasando muy, muy difíciles, donde a veces en vez de guiar a los jóvenes, los están confundiendo cada vez más. Porque si hablamos de sociedad tenemos que hablar de los que vienen, ¿no? Por ahí el desafío de muchos es qué sociedad, ¿no?, nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos. Ese siempre fue el planteamiento. ¿Qué sociedad, qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Yo creo que tenemos que cambiar eso para mejorar esto de la sociedad, y la pregunta tendría que ser al revés. ¿Qué hijos le vamos a dejar a nuestra sociedad? Es un desafío inmenso, pero creo que es el desafío correcto. El hacerlo uno a uno nos corresponde a nosotros hacerle un mundo más simple, una sociedad más simple, no más fácil. Ese es el gran error, creo yo, de hoy en día, que los muchachos crean que es más fácil, o que nosotros los papás querramos hacérselo más fácil. No es el camino, no es el camino. Más simple sí, más fácil no.
Entonces la pregunta y el desafío es, ¿la sociedad que hoy tenemos puede mejorar? Sí, 100%. El tema es cómo la mejoramos nosotros desde nosotros mismos y cómo le transmitimos eso a nuestros hijos, que es lo que siempre hemos tratado de hacer, y creo que cada vez que mejora la sociedad es que nos abocamos a eso, Julio, a mejorarlo, a mejorarnos y a mejorar a los que vienen atrás. Mejorarnos y mejorar a los que vienen atrás, las nuevas generaciones que tendrán el testimonio en la mano y el reto de que la historia tenga mejores capítulos. La misma pregunta para nuestro tenor. ¿Cómo se ve desde el arte, desde la cultura, la sociedad de hoy? Julio, la sociedad se ve, yo diría una palabra en concreto, y es más de cómo se ve, cómo va. Para mí la sociedad va a millón. Tú lo dijiste ahorita, hay una serie de cambios repentinos y rápidos que se están dando en la sociedad. Sin embargo, sumado a lo que dice Adrián en el tema de la esperanza y de las oportunidades, también veo una sociedad en la cual hay una diversidad de muchas cosas. Pero lo que considero que es más importante es que esa diversidad no nos opaquemos unos con otros. ¿Sabes a lo que me refiero? Mutuamente no nos opaquemos. Y hablando desde el punto de vista cultural, hay miles de cambios, como lo decíamos, y creo que es importante mencionar eso. Esperanza, oportunidades, diversidad, pero a la vez respeto por lo que ya existe, de tal manera de que todos, tanto antiguos como futuros, como presentes, tengamos las mismas oportunidades para desarrollar lo que cada uno quiere desarrollar. Oportunidades, una sociedad que hay que mirar con esperanza. Decía uno de los grandes historiadores, a propósito de que estamos en el mes del idioma, el próximo 23 de abril se celebra el Día de la Lengua en español, y precisamente va a recibir el premio Cervantes por primera vez un venezolano, y nada más y nada menos que un poeta, un país con toda una tradición cultural, artística, y para Latinoamérica que un venezolano a sus 93 años reciba el premio Cervantes de la literatura y que sea un poeta es motivo de orgullo desde el norte, el centro y Suramérica. Y la pregunta, hablando de cultura, específicamente para un historiador, decía uno de los más grandes historiadores, a mi juicio, vivos en la actualidad, Germán Carrera Damas, otro venezolano. Claro. Germán Carrera Damas dice, porque está vivo también, con 93 años, en buena hora quedó la historia en manos de los historiadores. ¿Cómo ve Ignacio Consuegra Bolívar la sociedad actual? Bueno, con preocupación. En eso tengo que ser muy claro. En los últimos días, ni siquiera meses, he estado esgrimiendo una teoría en la cual yo creo que no estamos articulando un mejoramiento de la estructura de la sociedad, sencillamente porque hemos sido testigos, y a veces me pongo a pensar que la generación nuestra está siendo testigo de una ruptura de la cadena lógica de lo que debe ser la transformación de las generaciones. Por ejemplo, la ruptura que hay hoy entre la conversación entre el abuelo y el nieto. Todos nosotros conversamos con nuestros abuelos. Ahora Eduardo hablaba de su tío que lo encerraba a hablar música. Hoy yo no veo que los niños conversan con sus abuelos sencillamente porque la tecnología ha llegado en un momento difícil en la cual le ha dado una información a una parte pero no a la otra. Entonces el niño ve a su abuelo como un analfabeto de sus posibilidades electrónicas. En cambio, la comunicación de nosotros con el abuelo era directa. Gabriel García Márquez, los grandes escritores que han recibido los Nobel
siempre han reconocido de que sus conversaciones primarias con sus abuelos es lo que comenzaron de niño a hacer un mundo maravilloso y a despertar una imaginación que ese señor, esa figura de él comenzaba a esbozarla en su cerebro. Pero eso no está ocurriendo porque ha habido una ruptura. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo tengo ese tipo de preocupación. Y pues llegará un momento que yo creo que los que hoy son niños se volverán abuelos y tendrán la oportunidad de conversar a través de los chats con su tecnología. Pero hoy es lamentable, la sociedad está teniendo una ruptura brutal y pues así como soy yo gráfico, nosotros en estos días yo hago todos los días una caricatura y la de estos días fue muy comentada porque hoy hablamos de la inteligencia artificial, o sea, el hombre está soberbio que él habla de su inteligencia, pero yo me pregunto, hay una cantidad de pescados donde debajo del mar hay condones, hay toallas sanitarias, todo lo que nosotros votamos y el pescado dice, ajá, ¿y cuándo van a hablar de la brutalidad artificial? Porque en esa no hemos trabajado, por lo tanto estamos haciendo cosas que realmente a mí me preocupan porque la sociedad de hoy es más consumista, más avasalladora contra la naturaleza que la sociedad que nos mostraron nuestros abuelos. Consumista y avasalladora con la naturaleza. Decía Avisaíd Margalit, que escribió un libro llamado La Sociedad Decente, que una sociedad decente era aquella en la cual las instituciones no humillaban a las personas. Ojo con esta frase. Las instituciones no humillaban a las personas. Y esto es una reflexión para todos, porque todos hacemos parte de alguna institución, desde la familia hasta el lugar de trabajo, desde la empresa, la educación, cualquiera sea la actividad o cualquier sea el sector al cual usted pertenezca, está necesariamente vinculado a una institución. Y como decía Ignacio Consuegra Bolívar, las instituciones no piensan, las instituciones están dirigidas por personas. Generalmente criticamos a las instituciones y a la sociedad, pero la crítica debe empezar por nosotros mismos. Cuando alguien acude a nosotros por un servicio, por una necesidad, porque requiere un tratamiento especial, los humillamos, los maltratamos o les damos el reconocimiento y la atención que se merece. Criticar a la sociedad es fundamental, y más para quienes se dedican a profesiones sociales como las que están sentadas hoy en este set del termómetro. La historia, el arte, la cultura, la comunicación, el derecho, son áreas sociales con una visión humanística. Pero primero debemos iniciar desde nosotros, no a criticarnos para hacernos juicios y autojuicios de valor, para procurar mejorar cada día todo lo que hacemos. Para finalizar en 30 segundos con este set de lujo y para concluir, Adrián Pontes, ¿cuál es el impacto de la historia, la cultura y la comunicación en la sociedad moderna? El impacto, para algunos confuso, para otros positivo. Depende de cada uno de nosotros, de cómo utilicemos lo que decía aquí el caballero, la tecnología, de cómo transmitamos a otros y los animemos a ser ellos mismos, como también decía nuestro tenor maravilloso en esta noche. Entonces, depende, creo que sigue saliendo la misma palabra, la oportunidad, la que compartimos aquí. La oportunidad. Muchas gracias, Adrián Pontes, por estar con nosotros en el termómetro. Gracias, excelente programa. Hacen falta más programas como este. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Mi estimado tenor, ¿cuál es el impacto, Eduardo Escolar, desde tu perspectiva, de la historia, la cultura y la comunicación en la sociedad moderna?
Julio, es un impacto que sin duda debe ser positivo. Desde el punto de vista histórico, porque hay un viejo adagio que dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Pero es precisamente esa cultura la que nos permite a nosotros conocer la historia que tenemos encima para no volver a que acontezca. Y desde el punto de vista comunicacional, sin duda alguna, mira, por ejemplo, el fiel caso fue la pandemia, ¿no? ¿Cuántos conciertos, en mi caso como músico, puedo decir que disfrutamos de teatros del mundo que no tenemos la oportunidad de asistir? Entonces creo que el impacto de la comunicación, de la historia y de la cultura siempre debe estar enfocado en ser un impacto positivo para la sociedad y para las futuras generaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Termómetro por CTV Barranquilla. Y quisiéramos que nos despidiera en 20 segundos con una muestra más de ese talento excepcional que llena de orgullo a Barranquilla. Lo que quiera regalarnos, no la canción completa porque las buenas conversaciones tienen tiempo final, pero sí una degustación más. Bueno, hay una ópera famosa llamada Rigoletto de Giuseppe Verdi que tiene una aria famosísima, ¿no? Y es aquella que el duque canta en su momento diciendo: la donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un'amabile, leggiadro viso, rimpianto irriso e menzognero. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento. Maravilloso. Sube la temperatura. Barranquilla tiene tenor, ahora le falta el teatro. Le falta el teatro, pero ya tenemos Porque compró tenor. primero la silla y después el caballo. Algo así. Bueno, pero yo comienzo la campaña desde Oasis, ¿eh? Claro. No puede ser que no haya en esta tremenda ciudad Sí, un sí. teatro. Desde allá al consulado voy a empezar a presionar, ya prometido. Qué bien. Así será. Gracias. Muchas gracias, tenor, por estar con nosotros. Gracias a ti, Julio. Doctor Ignacio Consuegra. Bueno, ¿cómo veo yo? Yo soy, como les digo, muy gráfico. Esta mañana abro el periódico El Tiempo, hay una foto que ojalá la pudieran poner después en la edición, tremendamente conmovedora. Es en Ucrania, donde varios llevan en un colchón una mujer embarazada, como tratando de salvarle la vida, y ahí en el pie de foto dice que después murió con su hija también. Entonces yo digo que la humanidad tiene que seguir apostándole a la fortaleza que le ha impreso la cultura a través de la historia de la humanidad. No hay otra. Todo pueblo ignorante es instrumento de su propia destrucción, dijo Simón Bolívar, ¿cierto? Entonces los pueblos, los países y todos tenemos que fortalecer esa parte que es la promoción de la cultura para poder entrar como en reflexión con nosotros mismos. Porque la guerra es la antítesis de la humanidad, de nuestro comportamiento humano. No sé si recuerdan esa canción de Roberto Carlos, que en una parte, en un estribillo decía: quisiera que fuéramos tan civilizados como los animales. Y es verdad, el hombre es el único animal que se organiza para matar. Ninguno más dicen, ve, vamos a matar que el perro, ellos no se organizan. Somos el único animal sobre la tierra que nos organizamos para matar. Entonces, yo quiero seguir en esa trinchera de que, a pesar que nos ha llegado la tecnología, que aquí tengamos la información del mundo, tenemos que seguir apostándole a las dificultades. Fíjense, hoy nosotros podemos tener aquí todas las bibliotecas del mundo y tener todos los libros de las bibliotecas y leerlos aquí, pero no los leemos. Antes había que ir a la biblioteca, coger un bus lleno de gente y llegar. Una cosa, yo soy de los que pienso que el hombre tiene que tener dificultades, y pues desde ese punto de vista, nosotros en la cultura me causa miedo que algún día llegue, ya por ejemplo tenemos talentos como Eduardo Escolar, que llegue un momento que no necesitemos teatro sino espectadores, que no necesitemos librerías o bibliotecas sino lectores. Mi padre decía, la clave de todo es leer, pero hoy leemos menos que antes, aunque tengamos todas las bibliotecas aquí.
Por lo tanto, pues, seguir apostándole a la cultura, ese es mi mensaje final. Seguir apostándole a la cultura. Muchas gracias, doctor Ignacio Consuegra, Bueno, por estar con nosotros en el termómetro. Uno viene aquí a aprender, ¿cierto? Hemos tenido la placer para amable mí, compañía del argentino, de Eduardo, que además es un erudito en música. Algún día tienes que invitarlo aquí. Él está haciendo unos, ¿cómo llaman eso? Los famosos Reels en Instagram, con un poco de historia de la música que me parece muy interesante, precisamente desde el punto de vista de comunicación, llegar a la gente a mostrarle historia de la cultura. Así será, y a Oasis Excelente. también. Son unas cápsulas pequeñas que me parecen Sí, interesantes. sí, Por lo sí. menos Beethoven habla el otro y eso lo instruye a uno, que podrían pasarse ¿Y aquí en dónde este canal. lo seguimos? Ah, Ahora en redes sociales pueden buscar en el buscador de Instagram, de Facebook o de YouTube, Eduardo Escolar Tenor, y allá aparecen todos mis perfiles con toda la información, música, en Spotify ya también hay algo de material musical para escuchar y demás. Excelente. Excelente. Muchísimas gracias por estar hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. El impacto de la historia, de la cultura y de la comunicación en la sociedad moderna. Nos llevamos muchas reflexiones, grandes retos y desafíos. Más que cuestionar, que criticar, que señalar, es hora de proponer, de unir, de vincular y de solucionar. En nosotros están las claves que abren las puertas de los cambios, cambios significativos, cambios estructurales para mejorar con un sentido social que se aproxime mucho más al sentido común. Muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes. Aplauso para el tenor.